Listo. Bueno, estamos en Romanos 11, versículos del 1 al 29. Como ustedes recordarán, desde que empezamos a leer a partir del capítulo 8, capítulo 9, 10 y ahora que estamos en el 11, Pablo ha diferenciado entre los israelitas y los gentiles y ha establecido que la salvación siempre es y siempre ha sido únicamente por fe. De hecho, es uno de los grandes temas que encierra Romanos, es que la salvación es por fe. ¿Sí? Que la salvación nunca se ha alcanzado a través de otro medio. Los israelitas mucho tiempo se centraron en buscar la salvación a través de las obras, de los actos meritorios, pero hemos llegado a la inequívoca conclusión de que no se puede. De hecho, la semana pasada citamos algunos pasajes en los que el mismo Señor Jesús dice que aún nosotros hiciéramos todo lo que la ley escribe y todo lo que el Señor nos ha demandado, solamente alcanzaríamos el estatus de ser inútiles. ¿Sí se acuerdan? Entonces, la salvación a través de las obras es algo que no se puede alcanzar. Por lo tanto, la salvación por cualquier acto que depende meramente del hombre no se puede alcanzar, no es real. Les decía yo la semana pasada que hay dos tipos de teología: la teología que se centra en el cumplimiento del hombre y la teología que se centra en el cumplimiento de Dios. En la teología que se centra en los esfuerzos del hombre nos damos cuenta de que no hay posibilidades del hombre reales. Nunca el hombre puede alcanzar el estatus de decirle a Dios: tú me debes a mí algo, tú me debes a mí salvación porque he cumplido con lo que tú me has pedido y por lo tanto, Dios, yo considero que tú me debes algo. Nunca podemos alcanzar ese estatus. Es virtualmente imposible. Por lo tanto, hermanos, nuestra única alternativa de salvación es la que se centra en el cumplimiento divino, en donde Dios es quien ha hecho efectivamente todas las acciones correspondientes para salvar la vida de aquellos a los que Él ha escogido. Esa es la única solución. Y es por eso que Pablo llega en este argumento hasta el capítulo 11, y en el capítulo 11 comienza a hablar entonces de la pregunta que tal vez nosotros nos hemos hecho o tal vez nos podemos hacer, y es una pregunta válida. Entonces, si Dios es el único que puede salvar a los hombres y Dios es el único que puede hacer algo por los hombres y Dios ha escogido ahora traer a los gentiles, entonces, ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Será acaso que Dios los ha desechado a ellos? Si nosotros nos planteamos esa pregunta, pensando otra vez que todo el cumplimiento de la salvación tiene que ver con Dios y es solamente un acto que Dios hace. Si Dios nos salvó o Dios nos salva a los israelitas, ¿qué nos espera a nosotros? Si Dios escogió en el Antiguo Testamento a Israel y les dio promesas, hizo pacto con David, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Isaac, y Dios no cumple su pacto con ellos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Será entonces que también nosotros deberíamos de preocuparnos porque Dios no cumpla su pacto? Esa es la pregunta que Pablo aborda en el capítulo 11. Voy a comenzar leyendo alguna parte, pero vamos a ir haciendo los saltos. Y voy a empezar a explicar versículo por versículo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. Y la conclusión de Pablo es: en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías a la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta ahí nos vamos a quedar. Fíjense que la pregunta que Pablo está abordando es si Dios ha desechado por completo a Israel, quien es el pueblo que Él escogió en el Antiguo Testamento. Vamos a abordar este tema más a profundidad, hermanos, pero quiero adelantarme un poco el argumento para que puedan entenderme desde aquí. Dios dio la salvación para Israel. La salvación originalmente no es de nosotros. La salvación originalmente no es un beneficio de los gentiles, es un beneficio de los israelitas. ¿Sí? Dios pactó con Abraham y le hizo la promesa a Abraham de darle una gran nación en la cual su nombre sería exaltado y la misma presencia de Dios estaría en medio de ese pueblo para siempre. Y Él salvaría a ese pueblo y ese pueblo Él sería a ellos por Dios y ese pueblo sería a Él por su pertenencia, por su propiedad.
Entonces, hermanos, la salvación viene de Israel. La salvación es un pacto que Dios hizo con Israel. El hecho de que nosotros ahora gocemos de salvación es porque ellos tuvieron un pacto con Dios. Por lo tanto, hermanos, si Dios desechara totalmente a Israel, eso nos involucra también a nosotros. Si Dios ha desechado a Israel, significa entonces que esencialmente Dios rechazó a la humanidad, que Dios despreció a la humanidad, que Dios la repudió y que por lo tanto la ha dejado a su suerte. Eso sería semejante a decir que Dios desechó a Israel. Si Dios no cumple un pacto con Israel, Dios no cumple ningún pacto con nosotros. Entonces, la conclusión a la que llega Pablo es que de ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Y dice que la primera evidencia de eso es Él mismo. Dice, pues yo mismo soy de la tribu de Benjamín, yo también soy de la descendencia de Abraham. Y cualquiera que piense, hermanos, que son el único que queda en pie del cristianismo aún de entre nosotros, de entre los judíos, tiene que acordarse de Elías. Es a lo que Pablo se remonta. Elías, en ese momento en el que Baal estaba cobrando mucho auge, esa religión, esa fe, los que creían en Baal, los sacerdotes de Baal, destruyeron los altares de Dios, mataron a los profetas, destruyeron los lugares de adoración, los lugares altos donde el pueblo subía a orar, los construyeron altares para Baal. Y entonces la conclusión de Elías en ese momento fue: yo soy el único, Señor, que permanece en pie. Yo soy el único de tus hijos verdaderos que permanece sirviéndote. Y Dios le recuerda a Elías que aún él se ha resguardado 7,000 hombres que aún alaban su nombre de entre todo el pueblo. Y eso, hermanos, es un hecho bien hermoso y bien esperanzador para nosotros, porque aún estamos hablando nosotros de Israel, pero eso también es aplicable a la religión como tal, al verdadero cristianismo, la religión real, a la que realmente nos religa con Dios. A veces, hermanos, cuando uno abre, ¿no?, las redes sociales, cuando uno se mete a internet, escucha predicaciones, escucha alabanzas de otras personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es terrible a veces con lo que uno llega a encontrarse. A veces es terrible, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la prosperidad, ¿no? Aquellos que predican que si no eres rico, esencialmente Dios no te quiere. Y esa teología ha cobrado mucha fuerza en estos días. La enseñanza de Dios como Santa Claus, ¿no? Que Dios es como Santa, ¿no? Así viene Navidad, los niños le escriben una carta a Santa Claus, la dejan y ellos creen que va a venir Santa Claus y les va a dar lo que ellos desean y todo el año se van a olvidar de Santa Claus hasta la próxima Navidad. Y hay hermanos, no son hermanos, hay personas que creen que Dios es de esta manera, ¿no? Y hay pastores que enseñan a Dios de esta manera: tú tienes grandes peticiones, ven, déjale tu cartita a Dios y Dios te lo va a conceder y después olvídate de Él. Después no importa. Hay quienes, hermanos, no digo de otras religiones, digo de entre nosotros mismos, que lo único que le enseñan a las personas es: tú asiste un domingo, tú siéntate un domingo en una silla en la iglesia, tú da tu diezmo y hiciste suficiente. Y si ese día no pudiste dar el diezmo, si ese día no te pudiste llegar a la escuela dominical, si ese día no pudiste ir a la oración, no te preocupes. Dios entiende que tú le echas ganas. Y eso es lo que Dios al final observa, ¿no? Que tú le echas ganas. Hermanos, y mientras más estudiamos y mientras más vemos el mundo, más nos damos cuenta de que esa es la religión que se está enseñando. De repente escuchamos la alabanza. El hermano Paco es muy cuidadoso con las alabanzas que cantamos, pero yo estoy seguro de que él se ha encontrado muchas que realmente no tienen contenido teológico, que no tienen contenido bíblico. Y esas son las que las personas normalmente escuchan. Esas son las que las personas utilizan, ¿no? Y dicen: es que siento tan bonito. Y a veces, hermanos, nosotros podemos encerrarnos en estas puertas y pensar que somos los únicos. Y pensar que el pastor, que es nuestro pastor, es el único que predica bien. Y pensar que los hermanos que tengo aquí son los únicos que son verdaderos hermanos. Y pensar que me tengo que cerrar a todo lo demás porque todo lo demás está mal. Y somos los únicos que permanecen en pie. Pero la esperanza, hermanos, que como cristianos tenemos es que Dios siempre tiene un remanente. Es que a través de toda la historia, a través de cada época, desde que el Señor Jesús partió hasta ahora, siempre ha habido realmente una parte de la iglesia que permanece fiel.
Y es, hermano, lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos encontrar, ser ese remanente de Dios que permanece en esta tierra, no tomando, hermanos, la vertiente que todo lo demás del mundo está tomando. Ya no digo ni siquiera los que no son de nuestra denominación, por así decirlo, sino, hermanos, aún dentro de nosotros mismos que nos llamamos cristianos. El mundo está cada vez cobrando más fuerza dentro de la iglesia. Y si nosotros no nos cuidamos, hermanos, si nosotros no cuidamos lo que entra, si nosotros no cuidamos esa vida espiritual, no sea que nosotros no seamos Elías en esta historia, y nosotros más bien seamos la otra parte del pueblo, la que pensaba estar bien con Dios. Es una esperanza, hermanos, para nosotros saber que no somos los únicos. Y es por eso que desde hace algún tiempo, no es este el tema, estoy haciendo un paréntesis muy grande en el tema, perdónenme, pero es por eso que nosotros hemos buscado mucho tener compañerismo con otras iglesias, amar a otras iglesias, saber que están ahí, que ellos sepan que estamos aquí, orar por ellos, que ellos oren por nosotros, hacer de repente cultos unidos, celebrar la cena del Señor con otros, porque realmente, hermanos, no somos tantos. No somos tantos los que realmente queremos encontrar la verdad en la palabra de Dios. No somos tantos los que queremos santificarnos como para que no nos apoyemos unos a otros. Es por eso, hermanos, que nunca lleguen a la conclusión de que somos los únicos o nunca te sientes en la posición de pensar que eres el único. Hay que abrirnos, hermanos, hacia esas otras personas, hacia esos otros hermanos. Tal vez en el camino nos encontremos con que no estamos de acuerdo en todo. Tal vez no estamos de acuerdo en el gobierno de la iglesia. Tal vez unos tienen pluralidad de pastores, tal vez otros tienen otro tipo de alabanza, tal vez otros tienen otro tipo de ministerios, tal vez otros celebran sus domingos de otra manera. Pero mientras nosotros, hermanos, seamos verdaderos creyentes en que Cristo es el único Señor, que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo, en la Trinidad de nuestro Dios, en el Espíritu Santo, mientras esas cosas permanezcan siendo las mismas, entonces hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que buscarlos, hay que hacernos de esa compañía, hay que orar por ellos, hay que cuidarnos los unos a los otros, porque realmente, hermanos, cada vez el mundo está más dentro en la iglesia. Y si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, entonces no sé, hermanos, que también nosotros, como lo que está diciendo Pablo, lleguemos a ese punto en el que ni siquiera nosotros pasemos por pueblo de Dios. ¿Sí? Pero dice, versículo 5, así que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, aún en el tiempo en el que Pablo está hablando, pero aún en el presente Dios ha dejado un remanente que es sus escogidos, aquellos que realmente le aman y le sirven. Y dice que Él los escogió por gracia, y dice sí por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si fuera por obras, dice ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Que pues, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Tal vez esto, hermanos, nos entra en la confusión, ¿no? Porque nos está diciendo que Dios no ha rechazado a Israel, pero luego nos dice que Él les ha dado un espíritu de estupor, como un espíritu apesadumbrado, para que sus ojos no vean y sus oídos tampoco oigan. Pero cuando nosotros estudiamos estos pasajes, hermanos, tal vez como nosotros no lo estudiamos del primer versículo al último en Romanos, se nos escapan cosas. Pero realmente, hermanos, Pablo ya ha establecido que el verdadero Israel no es el físico. Si recuerdan que Pablo hace algunos capítulos, yo estaría hablando de esto hace como unos 2 meses, yo creo, porque este ha sido un tema muy largo. Pero Pablo ha establecido que Israel no es el físico. Hay un reino de Israel, que son todos aquellos que en su carnet de identificación dice que es israelí. Ese es un tipo de Israel. Y luego está el Israel, que es el Israel espiritual, aquel que Dios ha escogido,
Ahí vamos a establecer la diferencia. Y es necesario que ustedes cuando estudien Romanos entiendan eso. Porque si no podemos caer en confusión. Cuando cuando Pablo dice que Dios no ha rechazado a Israel, está hablando del Israel espiritual. Cuando Pablo dice que Dios permanece siendo fiel a Israel y que de Israel ha seleccionado un remanente, ese remanente es el verdadero Israel. Ese remanente es el que Dios ha escogido. Por eso en el versículo anterior dice que Él los conoció de antemano. Que Él los conoció es que Él los escogió. De entre todos los israelitas que existen, de todos los que nacen en esa región, Dios escogió. Y esos son el verdadero Israel con quien Dios ha pactado y a quien Dios les promete y les asegura salvación eterna. Y ahí es donde tal vez entramos en mucha confusión, porque muchas personas hoy en día, y a veces sorprendentemente maestros de la palabra, muchos creen que Israel se va a salvar por ser Israel. Que cualquier persona que nace siendo israelí va a ser salvo porque es israelí. Y yo les hago esta pregunta: ¿cómo una persona se salva? ¿Se salva por nacionalidad? La salvación siempre ha sido y siempre va a ser solamente a través de la fe. Y siempre ha sido y siempre será un acto de gracia de Dios. No es que el hombre escoge a Dios, es que Dios escoge al hombre. Y aquellos a los que Dios escoge, Él le mueve su corazón, Él cambia su duro corazón de piedra y pone un corazón de carne para que esas personas puedan oír el mensaje. Y Dios deposita en ellos la fe misma que el hombre va a tener hacia Dios y hacia Cristo. Y esa es la salvación, que el hombre tiene fe en Cristo, pero una fe que Dios mismo le puso. Entonces, cuando Dios está hablando y nos está desglosando esta información, no significa, hermanos, que Dios ha rechazado a Israel, sino que de Israel ha escogido quienes sí se salvan. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Por qué estamos haciendo énfasis o por qué esto es importante para nosotros? Porque, hermanos, nosotros somos un espejo muy semejante a Israel. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces cuando Dios está hablando de Israel, nosotros nos encontramos tremendas similitudes con nosotros mismos. Porque la iglesia, hermanos, a final de cuentas se comporta como Israel. A veces las personas vienen a la iglesia pensando que por estar en la iglesia son salvos. A veces las personas creen que por nacer en la iglesia, o bueno, por nacer en un contexto cristiano, son cristianos y por lo tanto salvos. Muchos creen que por las influencias que tienen, no, yo soy hijo del pastor, yo soy su amigo, yo soy su conocido, yo tengo 30 años viniendo a la iglesia, yo tengo 5 años, yo soy miembro de esta iglesia, yo ya me bauticé y yo creo que esas cosas me aseguran mi salvación. Pues hermanos, esa es la forma en la que Israel pensaba. Israel pensaba que por ser israelita eran salvos, que por nacer en una región, que por ser hijo de tal, que por conocer a tal, que por haber hecho tal cosa, serían salvos. Pero la respuesta de Pablo, hermanos, es que la salvación siempre es por gracia y es un acto de Dios. Por lo tanto, hermanos, es un buen momento cuando nosotros estudiamos esto para pararnos y para no observar a Israel en la historia y más bien observarnos a nosotros mismos. Porque si yo pienso que Dios solamente está hablando aquí a Israel, entonces ¿para qué está en la Biblia? ¿Para qué lo estamos leyendo esta mañana? ¿Para qué Dios permite que esto perdure si no es para nosotros también? Y es que, hermanos, a final de cuentas, dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Y David dice, se ha vuelto su convite. Su convite es como su comodidad o el lugar en donde una persona puede estar tranquila. Su convite se ha convertido en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cuando, hermanos, nosotros pensamos que somos igual que Israel en esta historia, no sea entonces que también seamos nosotros juzgados en vida por no darnos cuenta que la salvación es un acto de fe, que la salvación no es por obras. Y ahora, yo entiendo que dice Sproul, ¿no? Me gusta repetir mucho las cosas que Sproul decía porque él tenía mucha inteligencia para explicar las cosas, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo expresaba. Sproul decía que la salvación únicamente por fe es algo que se entiende muy bien en la mente,
Es algo que las personas pueden entender y pueden memorizar fácilmente. Y si yo les hago un examen a todos, todos van a ponerme aquí que la salvación es por fe. Nadie de viva voz va a decir que la salvación es por actos o por obras. Eso es cierto. Pero Sproul decía, es la doctrina que más se cree en la mente, pero que menos se cree en el corazón. Porque actuamos como si nuestras obras son lo único que nos salva. El hecho de no vivir una vida de arrepentimiento es vivir una vida que piensa que por obras una persona se salva. Una persona que entiende que sus obras no pueden salvarle. Una persona que entiende que se está comportando mal, que necesita arrepentimiento y necesita perdón de Dios. Es una vida que constantemente, vive en arrepentimiento y en gratitud con Dios. Yo les hago una pregunta. Si nosotros volteamos alrededor, ¿no les parece que hay muchos lugares vacíos? ¿Eso parece la actitud de un pueblo que necesita a Dios? ¿O de un pueblo que cree que puede quedarle mal a Dios un día, que al cabo ya es salvo? Es terrible, ¿no? Es terrible, hermanos, que nosotros podemos hacer una velada de oración y ser 5 personas. Es terrible, hermanos, que hagamos un estudio bíblico y no se llene una casa. Es terrible. Es terrible, hermanos, que podemos preguntar quién está llevando un estudio bíblico y que realmente pocas personas con sinceridad puedan levantar su mano. Para Israel, hermanos, la trampa fue creerse que ya se merecían todo de Dios. Y dice David, el Salmo de David les dice, su convite se convirtió en trampa y en red. Tengan cuidado, hermanos, porque nosotros podemos estar siendo Israel en esta historia. Nosotros podemos estar creyendo que de Dios ya merecemos todo. Nosotros podemos estar creyendo que no necesitamos hacer nada más, que lo que hacemos ya es suficiente. Pero dice David que nuestra comodidad se puede convertir en nuestra trampa, en nuestra red y en tropezadero. Qué terrible, hermanos, es para una persona creer estar bien con Dios y no estarlo. Tal vez como predicador puedo decirlo desde mi experiencia, no hay persona más difícil a la que le puedas compartir el evangelio que a un cristiano. No hay persona más difícil, porque el que ya es cristiano generalmente cree que ya está bien y que ya no tiene que hacer nada más. Y a veces nos asustamos, ¿no? Cuando viene el ateo, cuando viene el agnóstico y a lo mejor viene todo tatuado, todo perforado, ¿no? Todo el brazo negro, todo mal vestido, y vemos cómo las personas lo voltean a ver feo, ¿no? Como que lo juzgan. No, es que esas personas no las traigan porque esos nunca escuchan la palabra de Dios. Yo les digo lo contrario, esas personas sí escuchan la palabra de Dios. Porque esas personas entienden que no están bien. Cuando entran a una iglesia, ellos saben que están mal. Ellos saben que su vida no es lo que debería de ser. Y escuchan la palabra de Dios y lloran hasta el suelo, se hincan y le piden perdón a Dios porque saben no estar bien. Pero qué terrible, hermanos, es predicar a una persona que cree estar bien y no está. Qué terrible es predicar un mensaje para personas que no sienten ya nada. Por eso les repito, hermanos, no sea que nuestra comodidad actual sea nuestra trampa. Más adelante Pablo va a hacer énfasis en eso, pero Pablo le dice a los gentiles, ustedes señalan a los israelitas, pero no sea que ustedes estén iguales, porque ellos pensaban que estaban bien y Dios los rechazó a ellos, no sea que Dios nos rechace también a nosotros. Les recuerdo que la salvación fue para Israel. La salvación es un beneficio de Israel. Y si Dios rechaza, si Dios los rechazó, si Dios no los escogió a todos ellos, no sea que también no nos escoja a nosotros. La ley del remanente, hermanos, también aplica en la iglesia. ¿Y sabían ustedes? Que en todas las iglesias hay mucha gente, pero en todas las iglesias hay un remanente. En las iglesias, en todas, en las que me digan, no nada más hablo de esta, hablo de cualquiera. Por más grande o pequeña que sea, en todas las iglesias hay la iglesia global, ¿no? Donde están todos, donde todos vienen y entran en estas puertas. Pero hay quienes de los que están aquí sí son hijos de Dios de verdad.
No todos somos, pero de aquí hay algunos que somos. Les he hablado por mucho tiempo de la seguridad de la salvación y yo les he insistido, no teman, la salvación es a través de Cristo, no es por sus obras. Pero hoy quiero cambiar el mensaje. Hoy quiero decirles, teman. No de que pierdan su salvación, teman de que no la tengan. Pregúntenselo. Arrodíllense en su cuarto, enciérrense en su cuarto, oren a Dios y pídanle perdón por sus pecados y pregúntenle, Señor, ¿será que sí soy tu hijo? Y si sí soy tu hijo, Señor, ayúdame a ser constante, a ser disciplinado, a ser un cristiano que no se conforme con lo que ya tiene, sino que te sirva cada día más, Señor. No quiero ser el que cree que está bien y no lo está. Temamos, hermanos. Por eso cuando Pablo dice cuiden su salvación con temor y con temblor, no se refiere a que la podemos perder, se refiere a que puede ser que ni la tengamos. Si la tienes, nunca la vas a perder, eso es una garantía, se los he dicho muchas veces. Aquel que es salvo, ciertamente lo va a hacer siempre. Dios nunca va a quitarle la salvación a alguien a quien ya se la ha dado. Pero no sea que pensemos que la tengamos y que no la tengamos. Preguntémonoslo de verdad. Una señal inequívoca del cristiano es esa, que él sí se lo pregunta. El que no es verdaderamente creyente, yo sé que lo va a escuchar, va a irse a su casa, y no me refiero solo aquí, sino también en internet, quien nos escuche a través de las grabaciones. Aquel que me escuche decir estas palabras y se vaya a su casa y siga viviendo normal y no le afecten su corazón. Bueno, tal vez esa persona no lo es. Tal vez esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Pero las personas que tienen a Cristo en su interior y escuchan un mensaje como este, esas personas van a ir a su habitación, van a encerrarse en su cuarto el tiempo que tengan que encerrarse y van a llorarle a Dios en oración o van a suplicarle a Dios esa seguridad de salvación. Y aquellos que salgan con su seguridad de salvación, yo les aseguro que esta no va a ser la actitud, que este no puede ser el compromiso de una persona así. Y aquellas personas que se metan en su habitación y lleguen a la conclusión de que no son salvos, pidan perdón a Dios, arrepiéntanse, porque todavía es tiempo. El hecho de estar con vida es que aún es tiempo. Aún podemos arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname, no he creído verdaderamente en ti. Yo pensaba que sí. O yo pensaba que estaba bien, Señor, pero ahora no creo estar bien. Me doy cuenta que no estoy bien. Perdóname de mis pecados, sálvame, Señor, te necesito. Y una persona que ha hecho eso, tampoco esta va a ser la respuesta. Cual sea el caso, hermanos, no podemos, y yo no quiero que seamos esto. Personas apesadumbradas de los ojos, personas con oídos cerrados, con ojos tapados, que no se dan cuenta que están caminando directo al infierno, pensando que están caminando hacia el cielo. No hay cosa más terrible que esa, ¿cierto? Dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, bueno, esto lo voy a dejar para explicar primero lo primero. A pesar, yo insisto, en que Pablo nos está hablando aquí de la similitud o nos está hablando de la relación de Israel y de la salvación a Israel en comparación con la salvación a los gentiles. Yo insisto, hermanos, en que esto es un espejo de nuestra misma relación con Dios. Dios está diciendo que Él escogió a Israel, pero cuando Israel comenzó a caer en transgresión, Dios llamó a otra persona. Dios llamó a otro tipo de personas. Cuando Israel debía de haber sido el pueblo de Dios, aquel que glorificara el nombre de Dios y fuera el pueblo que exaltara a Dios entre todas las naciones, e Israel siempre
siempre permaneció cayendo y pecando y transgrediendo el pacto que tenían con Dios. La respuesta de Dios, hermanos, fueron 400 años de silencio. Por 400 años, hermanos, Dios no habló con Israel. De hecho, si ustedes quieren estudiar exactamente qué fue lo último que Dios le dijo a Israel, estudien el libro de Malaquías. Los últimos pasajes de Malaquías, Dios está diciéndole al pueblo que Él era Jehová con la espada desenvainada, lista para destruir. Después de eso, hermanos, 400 años, Dios no habló con Israel. Y cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él escogió ahora a los gentiles y Él comenzó a llamar a salvación a los gentiles. Y el Nuevo Testamento, de hecho, es en gran parte el llamamiento al pueblo de los gentiles, ¿no? Al resto de pueblos en la tierra, para que vinieran a salvación. Y la respuesta de Pablo a él, ¿por qué está ocurriendo esto? Es que dice que es para provocarle celos a Israel. Es para que Israel quiera volver otra vez a Dios, para que Israel se arrepienta de sus pecados. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Y yo insisto en esta frase: si Dios se lo hizo a Israel, que era su pueblo. Y ojo, no estoy diciendo que Dios está faltando a su pacto. Dios está salvando a israelitas. Todavía hay entre ellos quienes creen en Cristo. Lo que estoy diciendo, o lo que me estoy tratando de entender, no es que Dios puede rechazarnos y quitarnos la salvación. Es que Dios puede guardar silencio con nosotros. No rechazarnos para siempre. No soltarnos para siempre. No dejarnos en el olvido y enviarnos al infierno. Porque aquellos que han sido llamados sus hijos ya no pueden perder ese estatus. La salvación no se puede perder. Pero yo les he dicho muchas veces que una persona puede perder el gozo de la salvación. Y hablando, hermanos, de una iglesia, si nuestra iglesia no permanece fiel y no entiende la voz de Dios, y Dios está llamándonos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y nosotros no entendemos, Dios puede guardar silencio. Dios puede dejar de hablar aquí. Y en ese momento, ¿sabe qué hace Dios? Dios levanta otra vez sus hijos de entre las piedras y llama a otras personas. Y Dios dice: yo quiero hacer un movimiento grande en esta iglesia, yo quiero derramar mi Espíritu Santo aquí. Solamente ustedes tienen que ser fieles. Pero si tú no eres fiel, si esta iglesia no es fiel, entonces Dios, hermanos, no va a estar batallando con nosotros para siempre. No quieres entender y no quieres hacer las obras para las cuales yo te he llamado, no pasa nada. Yo puedo llamarme a otro pueblo. Yo puedo llamarme a otra iglesia. Yo puedo levantar hijos míos de entre las piedras. Y si tú no quieres, alguien más sí lo va a querer. Si no me creen, hermanos, es lo que el tío de Esther le dice a ella. Cuando el pueblo está a punto de ser aniquilado por el rey, y Esther es una de las mujeres del rey, su tío le dice: si tú no metes las manos por el pueblo, tienes tú que saber que Dios va a usar otro medio y ya no vas a ser tú. No te preocupes, si tú no haces nada, Dios va a hacer algo por su pueblo, pero ya no lo va a hacer a través de ti. Qué terrible, hermano, sería para esta iglesia eso. Ser llamados, hermanos, porque fuimos sacados de un lugar por algo. Fuimos traídos aquí por algo. Fuimos llamados a esta iglesia por algo. Y yo no estoy diciéndolo para que ya nos desanimemos, ¿no? Bueno, nos regresamos, ¿no? Vámonos a la primera de Zapopan, vámonos a la primera de Guadalajara, hay que regresarnos a donde venimos. O ya no, que cada quien se reúna en su casa y ya mejor los vemos las predicaciones por internet de su gel o de quien sea, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es un buen momento en el camino en el que hagamos un alto y nos preguntemos si estamos atendiendo a la voz de Dios o nada más estamos viniendo los domingos. Que son dos cosas diferentes. Es muy diferente cumplir con la iglesia o es muy diferente escuchar la voz de Dios. No sé, hermanos, que nos topemos estando en el mismo lugar que Israel, pensando que estamos bien con Dios y Dios ya está moviéndose en otro lugar porque simplemente nosotros no entendemos. Dios no nos va a rechazar para siempre. La promesa de Dios es que Él siempre regresa a sus hijos.
Pero yo no quiero, hermanos, estar en medio de una iglesia en la que Dios ya no habla. Una iglesia que va a pasar 40 o 50 años sin una palabra de Dios. Pero si nosotros no hacemos un alto y no meditamos en nuestra vida, ya no como congregación, hermanos, como personas individuales, creyentes, que responden por su propia vida a Dios, si no hacemos un alto, puede ser, hermanos, que estemos en ese mismo lugar, en esa misma posición. Puede ser que nosotros seamos ese Israel que no entiende, que tiene los oídos tapados, los ojos cerrados. Es un buen momento para que hagamos un alto en el camino. Y si nosotros nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Yo no he estado solo asistiendo, no he estado siendo constante, no he estado comprometiéndome con Dios, no siento que estoy aportando, no siento que estoy santificándome en mi vida, entonces es un buen momento. Es un buen momento para que te arrepientas. Es un buen momento para que cambies. Y no te preocupes de lo que hace el que está a tu derecha o a tu izquierda. Ellos van a responder por su propia vida espiritual, pero tú vas a responder por la tuya. Tú vas a responder por la tuya, hermanos. Yo, tal vez como ministro, sí voy a responder por muchas de sus vidas. Por eso estoy predicando hoy esto. Porque yo no quiero llegar un día, si hoy me muero, no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga, ¿por qué no predicaste del arrepentimiento? Entonces yo tendría su sangre en mis manos. Pero yo, si fallezco terminando esta predicación, yo puedo decirle al Señor, bueno, ya dije, ¿no? Ya expuse. Yo ya les dije. Pero yo no puedo cambiar su mente. Yo no puedo cambiar su corazón, hermanos. Eso es algo que ustedes tienen que analizarse. Y otra vez, insisto, eso se refiere Pablo cuando dice con temor y temblor. Es que realmente te lo tomes en serio. Déjenme tomar un poquito de agua. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando de Israel. Y la promesa para Israel, aunque no se trata de esto el tema en sí, estoy llevándolo por otro camino, pero Pablo está enseñando acerca de esto. Pablo lo que nos está diciendo es que Israel no va a ser rechazado para siempre. Que Dios tiene un plan con Israel de traerlos otra vez a salvación. Aquellos que Él ha escogido verdaderamente, es lo que Pablo está diciendo. Dice, por lo tanto, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, Dios ha traído de a poco personas de esa nación hacia el arrepentimiento, pero aún falta, aún queda esperando en su momento que un gran movimiento evangelístico sucede en Israel y muchos de ellos vengan a arrepentimiento. No todos, pero sí muchos. Dice, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso es lo que yo decía al principio. La salvación, hermanos, es un pacto de Dios con Israel. Esa raíz de la que Pablo está hablando es el Señor Jesucristo, es el pacto a través del Señor Jesucristo. Y las ramas que están injertadas en esa raíz son Israel. Israel son esas ramas, ¿no? Esas vertientes que salieron como 12 tribus, ¿no? Como 12 grandes ramas. Estaban distribuidas y ese es el árbol de la salvación. Ese es el plan de salvación. Dice pues que algunas de esas ramas fueron desgajadas. ¿Qué significa? Que esas ramas que fueron cortadas son Israel, la parte de Israel que no es creyente. Esas partes Pablo está explicándola como si fuera un árbol de olivos. Yo les hago para que entiendan mejor esta parte. El olivo era una planta todavía es muy necesaria en el presente, pero lo era aún más en el Antiguo Testamento y en la antigüedad en general. Entonces, cuando había unos árboles de olivo que daban ese aceite necesario para muchas de las producciones de aquella época, cuando esos árboles envejecían, las ramas más viejas, las primeras ramas comenzaban a dejar de producir aceite. Esa savia que era lo que ellos usaban.
Entonces, una práctica común de la botánica en aquel entonces era cortar esas ramas, injertar ramas de un árbol joven y las ponían en ese árbol viejo y entonces el árbol viejo seguía produciendo savia, ¿sí? Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Esas ramas desgajadas son las ramas de Israel que no creen. Son las ramas de Israel que no produjeron fruto de fe. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que aquellos que no mostraron tener fe, no mostraron tener arrepentimiento, Dios las cortó y las desechó. Y los gentiles, que somos nosotros, que dicen no éramos ese olivo, nosotros éramos un olivo silvestre. Israel, hermanos, es un olivo sembrado en el huerto de Dios. Nosotros no éramos eso. Nosotros éramos un árbol en el camino, que nada tiene que ver con Dios. Pero Dios en su infinita misericordia cortó una rama llamada los gentiles, ¿no? Cortó esas ramas que somos nosotros y las injertó en el árbol de salvación, que es Cristo. Por eso dice, no te jactes tú contra las ramas, es decir, no te creas tú más que los israelitas. No sientas tú que Dios puede desechar a los israelitas y no a ti. Israel sí es un árbol sembrado en el huerto de Dios, tú no lo eres. Pero Dios, hermanos, por su gran misericordia nos ha injertado en este árbol, pero tú no eres el árbol. Es decir, no te jactes contra las ramas porque tú no eres la raíz, ni tú la sustentas. Tú eres un acto de amor y de gracia de Dios. El hecho de nosotros poder alcanzar salvación es un acto de amor de Dios. Es un acto de gracia que nada nosotros nos merecíamos. Dice, pues de las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, no te sientas tú más que las ramas, no te sientas tú más que Israel y pensemos nosotros que Dios ya desechó a Israel para no escogernos a nosotros porque somos mejores, ¿no? De ninguna manera. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Híjole, qué duro está eso, ¿no? Pablo está diciendo, si ellos fueron desgajados por su incredulidad, dice, recuerda que tú estás en el árbol por fe. Tampoco tú te lo mereces. Ellos no están porque les faltó fe y tú estás porque tuviste fe. Tampoco eres por actos, tampoco tú perteneces a esto. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso es muy fuerte, hermanos, para nosotros. Lo que nos está diciendo es tu iglesia. No te sientas más que Israel y no creas que eres más que él, pues tú puedes estar en las mismas cosas, en los mismos pecados. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, estamos leyendo nuestra historia. He visto, ¿no?, cómo las personas dicen, es que cómo podía Israel, me lo han dicho, ir en medio del camino, ¿no?, por el desierto y ver la nube que les cubre del sol y ver las columnas de fuego que los protegen durante la noche y ver el maná que cae del cielo y de todas formas no creer, hermano. Bueno, hermano, ¿qué te parece que Dios hoy en día nos guarda, hoy en día nos cuida, hoy en día nos da, hoy en día nos sigue dando todas esas cosas, todos esos beneficios, todas esas bendiciones? Hoy en día, hermanos, Dios nos puede hablar personalmente y nosotros de todas formas ser incrédulos. No somos diferentes de Israel. Sí, tal vez Israel veía milagros muy grandes, ¿no?, muy prodigiosos, pero ellos no hablaban con Dios. Dios hablaba con Moisés. Hermanos, Dios habla con nosotros. Y aún nosotros somos incrédulos. Habrá quien diga, no, hermano, pero no somos incrédulos, todos aquí somos creyentes. Bueno, pues voltemos hacia atrás y díganmelo ustedes. ¿Actuamos como creyentes? ¿Somos constantes como creyentes? ¿Somos disciplinados como creyentes? ¿Somos y buscamos de Dios la santidad como creyentes? A veces actuamos más como incrédulos. Porque el creyente, el que sabe que Dios está aquí en esta hora y que Dios está ministrando, yo les pregunto, si Él es creyente, ¿por qué no está aquí? No estoy diciendo que si tú faltas no lo eres, ¿no?
Obviamente entiendo que hay situaciones en las que es imposible. Pero estoy hablando en general, hermanos, para que cada uno de nosotros tome lo que nos corresponde. Si yo creo que Dios ministra, ¿por qué no voy a la iglesia? Si yo creo que Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿por qué no estoy en medio de las alabanzas de su pueblo? Si yo creo que Dios contesta la oración de su pueblo cuando Él se humilla, entonces ¿por qué no estoy orando con mi iglesia? Si yo creo que Dios es para aquellos que son constantes, es beneficioso para aquellos que son disciplinados, que Dios ama a aquellos que le sirven, ¿por qué no lo hago? Eso es actuar más como un incrédulo que como un creyente, ¿cierto? Creo que se me terminó el tiempo, hermanos, pero aquí lo voy a dejar por esta mañana. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero por la fe tú estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, no pensemos estar bien con Dios por las cosas que hacemos. Mejor arrepintámonos de nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados y pongamos nuestra vida en la balanza. Y si nuestra vida más bien, hermanos, es más parecida a la de un incrédulo, insisto, es tiempo de arrepentirse. Estamos a buena hora. Porque si tú no obedeces, si tú no atiendes, si tú no escuchas, si tú cierras tus oídos y tapas tus ojos, hermanos, no creas que eres diferente de Israel, porque si a Israel lo pudo desechar, también a nosotros. Vamos a orar.